para trabajar en galeras de por vida porque estaban perdiendo mucho dinero porque se estaban levantando muchos esclavos. Fíjense que estaba prohibido, tanto en Grecia como en Roma estaba prohibido que los esclavos vistieran igual, porque entonces se daban cuenta que eran muchos, ¿no? Entonces tenían que vestir de manera diferente. Bueno, Craxio, igual, las peleas de gladiadores, ya saben ustedes, alta siniestralidad laboral, y por tanto tienen que reemplazar mucho y van a galeras y sacan a Craxio y lo llevan a la arena. Y Craxio, un esclavo que ya se había levantado, que había conocido un nuevo concepto, se lo dice a Espartaco, le dice, oye, tú Espartaco, porque él se da cuenta que Espartaco tiene dotes de liderazgo, le dice, oye, yo una vez fui libre, y Espartaco no entiende ni qué demonios le está contando el otro. ¿Libre? ¿Qué quieres decir? Que fui libre. ¿Pero qué significa eso? Significa que les quitamos a los amos los látigos, pero los matarían a los soldados. No, los derrotamos nosotros a ellos, pero vendrían más, los derrotamos. Pero vendría una legión de Roma, vino una legión y la derrotamos. Y durante 4 meses fuimos felices viviendo en comuna donde todo era de todos. Y de repente Espartaco le hace clic la cabeza. Y se pone en marcha una cosa que cuento en el libro, que es la ecuación de la transformación. El dolor se ha convertido en saber. El dolor se ha convertido en conocimiento. Cuando cualquiera de nosotros lo que nos duele lo identificamos, porque nos hemos parado a pensar qué es lo que nos duele, cuál es la base de nuestra desazón. Cuando hacemos eso, aparece la tercera parte, que es yo quiero acabar con mi dolor. Doler, saber, querer. Cuando tú quieres acabar con tu dolor y sabes cuáles son las causas, tienes que empezar a buscar el cómo, que es el momento político. Es la cuarta parte, doler, saber, querer y poder. Y Espartaco dice, ¿cómo puedo hacer esto? Pues reúne a todos los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor, decidme una sola cosa que hayáis construido vosotros. Todo, lo hemos hecho nosotros, los trabajadores. Mirad otra vez a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que sea vuestra. Nada. Y entonces Espartaco, que había leído el Manifiesto Comunista, dice, pues en la lucha, en la revolución, no tenemos nada más que perder que las cadenas. Doler, saber, querer, poder, y cuando ya puedes, porque los esclavos dicen, estamos de acuerdo, adelante, lo haces. Doler, saber, querer, poder, hacer. Fíjese que esto, y por eso un curso urgente de política para gente decente, es decir, para gente que le están doliendo las cosas, pero no ha hecho el viaje, porque le duelen las cosas, pero no ha convertido el dolor en conocimiento. Y si tú no conviertes el dolor en conocimiento, no vas a hacer ese viaje de doler, saber, querer, poder y hacer. Y esto, fíjese, nos enfrenta a la segunda gran pregunta que les decía. Al grueso de la gente no le duelen las cosas. Hay un 90% de la ciudadanía que está sufriendo todas estas barbaridades que les contaba al principio, pero están como paralizados. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera han sido infectados por el virus de lo que llamamos neoliberalismo. ¿Saben qué es el neoliberalismo? Es una manera de estar en el mundo donde todos debemos comportarnos como empresarios de nosotros mismos. Eso es ser neoliberal. Que nuestra vida sea la vida de una sociedad donde todos tenemos que pensarnos como empresarios. Claro, si eres una empresa, lo importante es cómo te va a ti en la empresa y los demás son competidores. Y por tanto, como empresarios de nosotros mismos, nuestra vida consiste en invertir en nosotros mismos para ser más competitivos contra los demás. Vaya pedazo de vida, ¿no? Y fíjense que el sistema, que eso es lo que he intentado hacer que emerja para verlo, nos ha ido convirtiendo en neoliberales sin darnos cuenta, y por eso los canallas están envalentonados y nosotros andamos ahí como neo. De repente las cosas nos chirrían, las cosas sospechamos de ellas, pero no terminamos. Neo, de repente se pregunta en Matrix qué es esto que ocurre, no sé qué, y al final lo llevan delante de Morfeo y le dice, aquí tienes una píldora roja y aquí tienes una píldora azul. Si tomas la píldora azul, te vas a olvidar de todo esto. Te vas a votar, pues, UPyD, o PP, o PSOE, cualquier partido del régimen. Pero si tomas la píldora roja, cuidado, porque vas a saber la verdad. Cuidado, vas a saber la verdad. Y Neo piensa y al final toma la píldora roja. Y cuando despierta, le recibe otra vez Morfeo y le dice, bienvenido al desierto de lo real. Este libro es una píldora roja. Es una píldora que intenta enfrentarnos con la verdad de lo que hay. Que nos dice, fíjense ustedes, que el grueso de la gente
en nuestro país, el grueso de la gente está abducida por la lógica que acaba con ellos mismos. ¿Y saben por qué? En primer lugar, porque el mundo se ha mercantilizado. Todo es una enorme mercancía. Todo es un supermercado donde todo se compra y todo se vende. Todo, todo. La educación, la sanidad, la vivienda, el ocio, el sexo, la amistad, nuestra propia cotidianidad, qué hacer con nuestra vida. Ya no sabemos vivir sin tener un horizonte de consumo. Y la gente en ese horizonte de consumo está interpretando que vivir es consumir. Y consumir está bien, pero el consumismo es la ideología del consumo y ahí ya falla algo. Y de repente nos va penetrando en nuestra vida. La elegancia social del regalo. Tenemos que regalarnos cosas, que nos lo dice el Corte Inglés. Y si no te regalas cosas, pues es que no me quieres. Le regalas algo a tu pareja que has hecho con tus manos y dices, tú eres un cutre. Y lo que pasa es que no me quieres. Como ya no basta que nos demos tiempo entre nosotros para acompañarnos o querernos simplemente, sustituimos el querer por el comprarnos cosas. En el propio lenguaje, ¿no? Os vengo contando una frase que escuché no hace mucho que dice uno, es que yo he invertido mucho en mi pareja. Cabrón, no has probado en quererla, ¿no? Y que es como una fíjate, es como una comprensión, no ya digo, de la vida mercantilizada. ¿Y saben cuál es el problema? Que si todo es una mercancía, ya no hay personas, ya somos todos cosas. Todo es una cosa. Convence a un chaval de 14 o 15 años que hay plazos, que hay procesos, cuando le está diciendo la lógica de su sociedad, el sentido común de la sociedad, le está diciendo que o tienes las cosas ahora o eres un fracasado. Olvídate en ese mundo mercantilizado donde lo único que me impide a mí ser un dios es tener dinero para pagar las cosas. Y ya me desentiendo de todo. Como lo puedo pagar, ya es mío. Como puedo pagar, pues dejo el grifo abierto. No. Como lo puedo pagar, compro un hígado de un inmigrante. Como lo puedo pagar, si es que ya no hay personas, ya todos son cosas. Y puedo violar a una compañera porque es una cosa. Y lo subo a internet, que lo grabo con mi móvil. O te dice una compañía de teléfono, cambia tu móvil todos los años. Eso es terrorismo. ¿Por qué? Porque no nos está contando qué está implicando para el medio ambiente, para el coltán en donde existe coltán, y estamos en guerra en esos países para poder sacar ese mineral. ¿Qué hacemos con los desechos? No nos desconecta de todas esas realidades. Pero si no tengo el último teléfono móvil, te dices, coño, ya. Y tienes a otro lado y dices, mira, tengo los megapíxeles más grandes que los tuyos. Y de repente, fíjense ustedes, vamos midiendo, ¿no?, la vida también por esa tensión consumista, que es un disparate. Claro, ¿qué ocurre? Por eso los canallas andan envalentonados. Es que si alguien de repente ha perdido todo tipo de pudor respecto de comprar a la gente y usarla, es que, claro, el mundo es suyo. Yo estuve en televisión no hace mucho con Francisco Granados, que tiene que ver con ustedes. ¿Saben por qué? Porque yo tardé mucho tiempo. Tuve un debate con él en 4 y debía ser como noviembre o diciembre, ¿no? Y el tipo venía moreno. Yo tardé mucho tiempo en entender ese moreno. Al final entendí que era moreno del cochinillo asado. De verdad, ¿no? Ese color así, caramelo tostado, ¿no? Que en noviembre o diciembre dices, pero ¿y este dónde está así de moreno? ¿No? Claro, yo recuerdo que miré la biografía de este tipo. Este tipo era el que había dirigido la comisión del Tamayazo, ¿recuerdan? Donde nace Esperanza Aguirre. Que de repente gana el Partido Socialista y con apoyo de Izquierda Unida iban a gobernar en Madrid. Pero no aparecen 2 diputados. Luego uno de los diputados visitaba a Esperanza Aguirre, ¿no? Se montó un poco de escándalo. De ahí sale Esperanza Aguirre. No nos olvidemos de esas cosas. Entonces, claro, dirigió la comisión del Tamayazo y, olvídense, claro, la conclusión fue cero. Yo miré su biografía y estaba en todas las recalificaciones de terrenos de Valdemoro, le habían volado un coche a su mujer, el coche no era de él, era de una empresa. Era todo un entramado. Y recuerdo que en el programa le digo, mire, que he leído su biografía, parece que estaba leyendo El Padrino o viendo un capítulo de Los Sopranos, ¿no? Claro, y en vez de darme un cabezazo, una cosa así, le digo, ¿cómo sois? Pues sois los rojos. Claro, cuando tienes 1
1,5 millones de euros en una cuenta de Suiza que ni te acuerdas, como nos pasa a todos, ¿no? Coño, la cuenta de Suiza con el 1,5 millones de euros. Bueno, pues claro, así van de sobraditos esta gente. Bueno, pues fíjense ustedes, sin broma ninguna, que si el mundo se ha mercantilizado, hemos perdido muchas referencias. Déjenme que les lea una cosita muy bonita. Y ya casi me callo. Casi, ¿eh? Van a pensar que dentro de si lo encuentro. Si lo encuentro... Aquí está, miren. Se llama Granel. No sé si lo leí una vez que estuve aquí, yo creo que no. Dice, el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas y las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, desglosado, desglosado, ordenado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida ecológicamente insostenible, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, escrupuloso, exacto, pero también desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermut de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío. Aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto, amar a granel, no dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato, no dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas, no poner etiquetas, gastar la amistad a raudales, soñar sin rigor y sin medida, comerme la vida a bocados y atragantarme de ella. Guillermo Viglione. Fíjese que en este texto tan bonito lo que nos está contando es la cantidad de intermediaciones que hay en las cosas que hacemos cotidianamente. Y ya de repente, si se dan cuenta, cada una de esas intermediaciones es un proceso de mercantilización. La mercantilización es un problema que hace que una parte importante de nosotros no veamos, no nos duelan las cosas y nos hayamos encanallado. La segunda parte la he mencionado ya, que es la precarización laboral. Fíjense ustedes que si el mundo se ha convertido en una mercancía, si nosotros somos mercancías, tenemos miedo a que nos coman. No queremos comer a los demás, pero tenemos miedo a que nos coman. Pues igual ocurre con la precarización laboral. Si pierdo mi puesto de trabajo y de repente caigo otra vez en la casilla de salida, los demás ya son mis competidores, ya no son mis compañeros. Qué hermoso después de la huelga de limpieza, esa que intentó alargar la alcaldesa ectoplásmica, a ver si los madrileños nos cansábamos, pero no, aguantamos la mierda hasta el cuello porque sabíamos que los trabajadores de la limpieza tenían razón. Qué hermoso un tipo que al final de la huelga dice: mira, esto ha sido muy duro, ha habido momentos hermosos, momentos terribles, pero yo he aprendido una cosa. Y es que este tipo que trabaja aquí a mi lado, yo pensaba que era solamente el que trabajaba conmigo, pero no, he aprendido que este es mi compañero, ¿no? Fíjese que, en cambio, en un mundo precarizado, estudias una carrera, 2, peleas por la nota, te haces un máster. Hay gente que entra en el quirófano para ser empleable. Es como, entras en quirófano, te haces cirugía para ver si te emplean. ¿Nos hemos vuelto locos o qué? Fíjese que la precarización laboral que hace, inyectamos otra vez miedo. Otra vez esa mayoría no le duele, se encanalla, no entiende las cosas, no las ve, porque el miedo de la precarización le deja paralizado. Y el tercer elemento es la desconexión. Fíjese que curiosamente, en un mundo tan interconectado, estamos muy desconectados, estamos muy solos, no sabemos quién vive arriba, no sabemos de dónde vienen las cosas. Te tomas una Coca-Cola y no sabes que estás cargándote el puesto de trabajo de alguien. Consumimos sin saber de dónde viene, gastamos energía sin saber de dónde viene, bebemos agua sin saber de dónde viene, tomamos decisiones que pueden afectar a otros y no sabemos. No jugamos en la calle, estamos construyendo un mundo muy desconectado. ¿Y saben qué ocurre? Que cuando estamos muy desconectados tenemos miedo.
Porque estamos acostumbrados a vivir durante todo el desarrollo evolutivo unos con otros. La conclusión final, y esto de verdad que ya me callo, es que el sentido común es el de los canallas. Vivimos en un mundo donde hay un sentido común que es el de ellos. Un sentido común que dice, esto es una lucha de todos contra todos. Mentira. Analizo en el libro, el segundo capítulo, es la naturaleza humana. Es que está hiper demostrado que somos animales sociales, que ves a alguien triste y te entristeces, ves a alguien alegre y te alegras, ves a alguien bostezar y bostezas. Somos animales empáticos, tenemos neuronas espejo, los niños aprenden imitando los comportamientos de los mayores. Es mentira. Demonios, que esto sea una lucha de todos contra todos, como nos han hecho creer con el gen egoísta. Claro que tenemos una pulsión también egoísta en los seres humanos, pero eso es una de las dos partes, y la otra es la cooperativa, que es la que nos ha traído hasta aquí. Claro que el ser humano tiene ese instinto de supervivencia, porque eres tú el que te duele, el que tienes ganas, el que tienes miedo, pero es incomprensible aislado del conjunto. El jodido mito de Robinson Crusoe, como si Robinson Crusoe hubiera sobrevivido en la isla porque es muy listo, que no, que sobrevive en la isla porque el barco del cual naufraga le va a permitir coger el rifle, la pólvora, las cuerdas, las semillas, el cuchillo, y encima sabe cómo se usa, porque si un mono coge un rifle, pues se va a pegar un tiro a alguien. Robinson Crusoe conoce cómo se usa todo eso, es un animal social, no está nunca solo en la isla. Y decir lo contrario, como decía Marx, es una robinsonada. En cambio nos han insistido, no, esto es una lucha de todos contra todos, el que gana se lo puede llevar todo. Lo ha ganado con su dinero. ¿Cómo que con su dinero? Y fíjese que el otro día otra alcaldesa, una concejala ectoplásmica de Madrid, va y dice la tipa, sin moverse de un músculo en la cara, es que se tiene que terminar eso de que la gente haga deporte gratis. O sea, no solamente, fíjese que nos dan siempre con la Constitución en la cabeza. Siempre que utilizamos la Constitución para avanzar, dicen no. Y de repente desconoce que la Constitución dice que los poderes públicos tienen que desarrollar la salud de los ciudadanos. Y en segundo lugar dices, ¿cómo que gratis, sinvergüenza? Lo pagamos con nuestros impuestos. ¿Cómo que gratis? En cambio ellos, fíjense ustedes, en esa mercantilización del mundo, todo lo que no estás pagando ya es como sospechoso. ¿Qué necesidad tiene, ya digo, de aislarnos? Tenemos la esclerótica, que es la parte blanca del ojo, más grande de la naturaleza, en comparación con nuestro cuerpo, claro. ¿Y saben por qué? Los chimpancés, que son los más cercanos a nosotros, tienen el ojo casi oscuro. Nosotros tenemos la parte tan blanca para que baste un cruce de miradas para entendernos, para tranquilizarnos, para consolarnos. Y hay cientos de estudios con los niños. Los niños les basta la mirada para entender cosas y para aprender, para señalar. Basta que hagamos así, una mirada. Los chimpancés, por ejemplo, señalan, pero señalan como si fueran así muy de pueblo. Les digo todas las cosas. ¿Dónde está eso? Bueno, bromas aparte, fíjense ustedes, nos han hecho creer en ese sentido común de que esto es una lucha de todos contra todos. Mentira. Nos han hecho creer que lo público funciona peor que lo privado. Mentira. Ahí está Enron, ahí están las grandes quiebras. Nos han hecho creer que tenemos que funcionar como clientes en vez de como ciudadanos, desconectados del conjunto. Nos han hecho creer que la política es algo que hacen los políticos. Que no. Y al final, ¿saben cuál es la propuesta del libro? La propuesta del libro es que dejemos de ser niños. El niño, el infante, es el que no fona, el que no tiene voz, infones. El niño, porque no fona, necesita un adulto, que es el que habla por él. La infancia es estupenda, es maravillosa, pero infantilizarte es una barbaridad. El niño tiene sabores muy sencillos, solamente quiere espaguetis con tomate orlando infame. No le puedes dar ningún tipo de sabor más complejo porque ni los ácidos ni los amargos los tiene procesados y por tanto otro tipo de sabores no le gustan. Le gusta solamente lo dulce. Y de beber la Coca-Cola. No le des un Vega Sicilia. A mí si quieren, sí. Los niños necesitan que le cuentes siempre el mismo cuento de la misma manera. Y si de repente se lo cuentan de otra manera, el cliente dice, ¿es así? El problema es cuando los adultos se infantilizan. Cuando los adultos de repente simplifican sus sabores, simplifican lo que ven, simplifican los cuentos que quieren escuchar. Y de repente la gente va al cine a ver Rápido y Furioso 15.
La Edad del Hambre, los Juegos del Hambre 3, La Jungla de Cristal 128. Y vas a ver películas que son malas, y sale la gente de la película y dices, ¿qué te ha parecido? Pues, unos efectos especiales. Y el guión, bueno. Vas al cine a entretenerte, y ahora están las series. Las series que es lo mismo. Las series, fíjese, es el alargamiento ad infinitum de cosas que dicen los franceses que ellos lo dicen del currículum. Dicen, el currículum es como la mantequilla, que más o la mermelada, que más las tiendes cuanto menos tienes, ¿no? Extendiendo. Pues igual ocurre con esto, de repente no es igual que te quieran contar una historia y te la cuentan y ya. Ahora es como si Flaubert escribe Madame Bovary y dice, como he tenido éxito voy a hacer una serie y voy a alargarla, ¿no? Resucita y tiene una prima. Claro, lo puedes alargar después, te digo, hasta infinito. ¿Saben por qué? Porque ya no interesa contar algo, solamente entretenernos. Tenemos que dejar de ser niños. ¿Y saben cuál es el problema? Y por eso escrito un libro. Porque dejar de ser niños duele. El niño tiene que crecer. El niño tiene que atreverse a pensar. Yo creo que la última vez que estuve aquí yo siempre cuento una historia que me contó un cura que le ha puesto en el libro, que es la verdadera historia de Abraham, ¿no? Que la conocen ustedes, no se la voy a contar porque la conocen ustedes, ¿no? ¿La conocen? Unos sí y otros no. La historia de Abraham de la Biblia es una de las historias centrales porque es donde se establece el contrato de Dios con el pueblo judío, ¿no? Entonces, Abraham es el obediente, ¿no? El que siempre hacía lo que Dios le mandaba y Dios le ponía a prueba y él las cumplía. Entonces, un cura guerrillero en Colombia me contó, te voy a contar la verdadera historia de Abraham, ¿no? Porque esta que se cuenta en la Biblia no es la real. Entonces, me cuenta el cura que en la ciudad de Canaán, ¿no? Noche cerrada, y se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, levántate, despierta a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo tienes que sacrificar en señal de amor por Dios Todopoderoso, ¿no? Sara empieza a llorar y Abraham, implacable, dice, despierta Isaac, pero Abraham, despierta al niño. Sara llorando, llama a la puertecita del niño, Isaac, hijo, levanta, y dice, ¿qué pasa, madre? Levanta, hijo, pero levanta. Y ve con padre al bosque a un sacrificio. El niño se pone su camisita, va con el padre, y en el camino Isaac era listo y dice, padre, ¿y la bestia para el sacrificio? Ya hablamos de eso luego, ¿no? Sigue el camino. Cuando llegan a un claro, Abraham coge a su hijo Isaac, amontona unas maderas, lo pone encima, le quita la camiseta, saca el puñal, y cuando está a punto de descargárselo en el pecho, se oye una voz profunda de ultratumba que dice, Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa, sé feliz con los tuyos. Y Abraham, siempre tan obediente, guarda el puñal, se enrumba a la casa, y el joven Isaac se incorpora y dice, si no yo voy a aprender para mentir loco, este loco me asesina. Fíjense que lo que les estoy contando ahí es que hay que desobedecer. Y este es un libro para la desobediencia. Es un libro donde invito a desaprender las cosas que nos paralizan en el cambio. Les invito a mirar las cosas desde otros ángulos que nos ayuden a ese desaprendizaje. Y después a reaprender las cosas desde otros lugares. Y termino siempre diciendo que yo soy un pesimista, pero un pesimista esperanzado. Pesimista porque lo que les he dicho es cierto, el sentido común es de ellos, y los bancos, y los medios de comunicación, y las universidades, y los partidos políticos, todo es de ellos. Pero esperanzado, primero, porque la decencia es una cosa que yo he aprendido escribiendo este libro. La decencia tiene la raíz, igual que dignidad, tiene la misma raíz, dignidad y decencia tienen DEC. DEC es aquello que tenemos cada uno de nosotros en un diálogo con nosotros mismos estrictamente. Es eso que no te pueden quitar ni en un campo de concentración. George Orwell, el autor de 1984, va a hacer un estudio sobre mineros pobres y dice, coño, qué dignidad tiene esta gente. Y entonces él empieza a desarrollar una idea que es de donde yo la saco, dice una vida decente. Una vida decente. La vida decente es la vida que tú escoges tener al margen de las condiciones que te toquen vivir. Estés en un campo de concentración en la miseria. Hay una parte de esa dignidad que uno identifica incluso en gente muy, muy pobre. Y dices, pero qué dignidad.
exigente, ¿no? Bueno, pues la dignidad, fíjense ustedes, es eso que nos pertenece a cada uno de nosotros. Y que si cada uno de nosotros asume ser decente, tu pesimismo pasa a ser esperanzado, porque no has sido derrotado. Una de las cosas terribles de nuestra época es asumir la derrota, asumir que ya nos han ganado, asumir que ya no se puede hacer nada, interiorizar que nosotros el caos también somos nosotros, entonces ya interiorizas que no se puede hacer nada, ahí ya te han derrotado. Si tú mantienes en tu foro íntimo que la dignidad y la decencia es una discusión contigo mismo, sea cual sea tu discusión, no te van a derrotar nunca, al menos del todo. Decentes también y esperanzados, fíjese, pesimistas pero esperanzados porque ganamos batallas, porque en nuestro país nunca ha estado tan roto el consenso de la transición. Se han roto todos los consensos, el de la monarquía, el de los políticos, el de los jueces, el de la Constitución, el de Europa. Esos consensos se han roto. Tenemos que atrevernos a ser mayores y a cambiarlos. Nos dijeron, no sois maduros para cambiar la Constitución. Y cuando ellos quisieron, el Partido Popular y el Partido Socialista, con agosticidad y alevosía, cambiaron el artículo 135 para dar prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Ah, pero no habíamos quedado en que no había que abrir el melón constitucional. No, vosotros no, nosotros sí. Ah, no, pero esto ya soy mayor. Ya soy mayor y ya quiero también. Se han roto esos consensos. Y por tanto, fíjense ustedes, esperanzados porque al haberse roto esos candados se abre la posibilidad de que reclamemos una Constitución definida por nosotras y por nosotros. Esperanzados porque hay batallas que se ganan, Gamonal. Hemos parado la privatización de la sanidad en Madrid. Esperanzados, ¿saben por qué? Porque la situación está agarrada con las pinzas de nuestro pensamiento. Cuando de repente Gordillo expropia 4 carritos con lentejas, aceite y azúcar, 4 carritos, 300 euros. Parece que se hundía el mundo. Parece que tenía que venir Batman a salvar al Partido Popular. ¿Saben por qué? Porque ellos saben que la situación está muy parecida a lo que ocurrió en Túnez, que de repente un hecho particular puede desencadenar que se vaya todo al carajo. Y por eso refuerzan la ley Mordaza. Por eso quieren encarcelarnos dentro de poco por tener esta charla aquí. Es un libro para que asumamos que no tenemos miedo. Es un libro para entender que ellos nos tienen más miedo. Ellos nos tienen más miedo que lo que nosotros sabemos que miedo les podemos causar. Y por eso termino el libro con Antoine de Saint-Exupéry. Si quieres construir un barco, es decir, si quieres construir una nueva democracia, si quieres recuperar lo que nos están robando, dice Antoine de Saint-Exupéry, si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, haciendo una gran despensa, trazando con brújulas mapas, reclutando tripulación, no. Si quieres construir un barco, construye la gente, anhelo de mar. Y ojalá yo lo haya logrado en este libro y esta noche compartiendo con ustedes estas reflexiones. Gracias. Bueno, tenemos poco tiempo, pero una parte importante de la charla es la participación de la gente que está aquí. Entonces, si tenéis preguntas, pues adelante. Carlos, has hecho una intervención extraordinaria. Muy bien. Quiero preguntarte una cosa. Esto, basándome en el libro que tengo aquí tuyo, ¿no? Que tú te basas aquí en la política para tiempos de confusión, y luego aquí hablas también de la era de las mentiras. En primer lugar, quiero decirte que los libros son extraordinarios. Este es toda una lección. Es todo una lección. ¿Verdad que esto? No tengo costumbre, ¿no? Es todo una lección. Pero bien, con respecto a la cosa de confusión y las mentiras, yo que es donde me quiero basar y preguntarte, yo creo que esto de la confusión y las mentiras no viene de ahora. Yo quisiera que por uno me dijeras en qué época se han mentido más, porque yo que conocí la
el golpe de Estado y la desaparición de la República, todo se basó en verdaderas mentiras, ¿no? Entonces yo no sé si este país va a tener arreglo, porque si hace 80 años que yo conocí ya nos confundían y nos mentían, pero de lleno, que aquella España grande y libre no se ha conocido, una guerra terrible y tal, ¿no? Y claro, pues ahora volvemos a la misma. Tenemos el tiempo de la confusión y las mentiras, ¿no? Y estamos en el siglo XXI. ¿Y tú crees que esto vamos a poder cambiarlo? Porque es que yo estoy, en este sentido, estoy al oído todos los días del Telesur y dice Maduro: he conseguido bajar, reducir la pobreza un 50%. Al otro día, el de Nicaragua, digo, el de Bolivia, Evo Morales: he conseguido rebajar el analfabetismo un 60%. Cuando nosotros vamos a ser capaces de reducir aquí el confusionismo y querernos la mentira, ¿vamos a ser capaces? Está claro. Pues explícame una vez. Más preguntas. Bueno, me has dicho que no había espacios de identidad para las trabajadoras. ¿Cuáles podrían ser los nuevos espacios de identidad, de unión para las trabajadoras y trabajadores? ¿Y cómo podríamos reinventarnos desde la izquierda para ser ese espacio de identidad? Carlos, yo te felicito por la charla. Me parece magnífica como otras que me han escuchado. Aún no he leído este libro, pero lo pienso hacer. Pero sí quería preguntarte si tú crees que de alguna forma los cambios que yo creo que tienen que llegar irremediablemente también pueden estar forjados por esa destrucción del planeta que estamos haciendo, por ese cambio de las energías. Tengo entendido que en 2 o 3 generaciones el petróleo se acaba, salvo que encontremos algo por ahí. Entonces, ese cambio de nuevas energías puede forjar una sociedad diferente. Eso que está ocurriendo, lógicamente, de personas que trabajan, personas que no trabajan, parece que estamos construyendo clases sociales también diferenciadas por el tema del trabajo. ¿Cómo vamos a poder redistribuir el trabajo para que todo el mundo tenga las mismas posibilidades? ¿Cómo, de qué manera crees tú que se podría llegar a hacer en este momento? Pues, sinceramente, yo escribí así sin saber un poco quién eras y sin haber leído tu libro apenas, básicamente porque un amigo me dijo que viniera para ver qué tal, porque interesante también he venido porque habías hablado, sé que tenías relación con Pablo Iglesias y a mí me interesaba bastante saber un poco qué tipo de alternativas, qué tipo de soluciones democráticas proponéis, cómo llegar a cambiar todo esto. Porque claro, tú hablas de comunismo a alguien, de un partido comunista o algo así, y nadie le gusta. Tú le hablas de anarquismo, a nadie le gusta tampoco. Tú hablas de república, a unos le gustan y a otros no. Pero lo que me interesa a mí saber es qué alternativas y cómo solucionar esas cosas. Esto no era un meeting, era una charla. Bueno, decir que me ha encantado escucharla, además como lo dice, pero hay algo que no me queda claro. Entre, yo qué sé, entre Abraham y Espartaco, aún no sé lo que es ser de izquierda en este momento. Sí sé lo que es ser del centro, que no te van a fusilar, pero no me ha quedado claro qué hay que hacer ahora para ser de izquierda. Uf. Tenemos
Seguimos hasta las 11, me has dicho, ¿no? Uy, no queda nada. Que queda muy poco tiempo. Telegráfico. Todas las respuestas están en el libro. Léanlo y me escriben. Vamos a ver. Yo siempre pensé por qué cuando el golpe de Estado del 18 de julio del 36, este país se echó a la calle a pedir armas, y el golpe de Estado del 23 de febrero del 81, este país se metió debajo de la cama. Es una cosa que siempre he pensado, ¿por qué esa diferencia? ¿No? Porque el 18 de julio del 36 la gente se echó a la calle y mientras que el fascismo se impuso en Alemania de una manera fácil, en Italia, en Francia, aquí les costó una guerra de 3 años, una guerra casi genocida, ¿no? Con una voluntad, como dijo Franco, de exterminar si hacía falta a media España. Y hay una cosa que yo aprendí estando en Alemania. Yo le di muchas vueltas, muchas. Cuando llegué a Alemania, así mi país era diferente o no era diferente. Y aquello me sacaba de quicio, ¿no? ¿Saben por qué? Porque Fraga, un tipo que firmó sentencias de muerte, es imposible pensar que en cualquier país de Europa, un tipo que perteneció a un gobierno de una dictadura y firmó sentencias de muerte podía haberse dedicado a la política, y mucho menos escribir una constitución. Solamente por eso, porque un tipo que firmó sentencias de muerte es padre de la Constitución, habría que cambiar esa Constitución. Solamente para quitarnos ese baldón que nos convierte en súbditos y no en ciudadanos. Bueno, pues Fraga, para vender este país, Eurovegas, ¿no? Un país para los turistas, dijo Spain is different, ¿no? España es diferente. Yo recuerdo que me ocurrió una cosa, lo cuento muchas veces en Alemania, un día tuve un ataque de hispanitis y quería escuchar a Carlos Cano. Y me fui al super mega centro comercial de música a comprarme mi disquito de Carlos Cano. Y pregunto a la entrada, por favor, música española, y va el tipo y me dice, sí, segunda planta, sección de música étnica. Y le dije, nazis, cabrón. Pero fíjese, cuando te ponen etiquetas desde fuera, pues, claro, lo que decía un proverbio nigeriano, repetido por Galeano, tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Este país es un país que era diferente por lo que decía Fraga, no, porque yo conocía el exilio republicano en América Latina y era una cosa espectacular. O sea, no había ninguna universidad que tú fueras de América Latina donde no te dijeran, gracias a los maestros republicanos, a los profesores republicanos, se reinventó esta universidad en todos los lugares de América Latina y por tanto no es verdad que fuéramos diferentes. Ahora bien, éramos iguales, como decía la sociología socialdemócrata, la sociología de la transición y después, decía, no, iguales no somos. Si yo llegaba aquí a Alemania y pensaba que era un vivo porque me colaba en el metro porque no había nadie vigilándome para que me sacara el billete, tardé muchos meses en entender que colarme no me hacía un vivo, me hacía un imbécil. En mi país me había convertido en un gilipollas, ¿no? Que quería, además de que se colaba y que estaba no siendo lo suficientemente ciudadano para no tener un policía vigilándome para sacarme el billete de metro, encima pensaba que era más listo que ellos, ¿no? Yo decía, ¿qué ha hecho mi país conmigo? ¿Cómo me ha educado de esa manera basura? Y entendí al final que España era diferente, pero no era diferente por lo que decía Fraga, entendí que era diferente porque lo más hermoso de la Constitución francesa del 46, de la italiana del 48, de la Grundgesetz alemana, de la Ley Fundamental de Bonn del 49, ¿saben quién lo puso? Los antifascistas. Y eso lo entendí allí. Y entendí que Stefan Hessel, aquel que de los indignados, era un tipo del Consejo Nacional de la Resistencia, redactor de la Constitución del 48, igual que redactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eran los antifascistas, los que derrotaron a los fascistas, los que hicieron las constituciones. En cambio, en nuestro país, ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana. Mientras que ser antifascista en Europa es ser el corazón democrático. Y hay placas en todos los lados, y los invitan el Día Nacional, y les ponen medallas, y hablan en todos los lados, y hay en todos los lados recordatorios. ¿Y aquí qué? Aquí hacemos un monumento a las brigadas internacionales en la Complutense y al día siguiente lo han insultado, porque la gente cree que esos son los soviéticos que iban a acabar con nosotros.
Y de repente falta ese agujero, falta el antifascismo. Porque no tenemos memoria. Es decir, tenemos que reconstruir la memoria de nuestro país. Es que es una cosa obligatoria. En cambio, ¿qué ocurre? Que los conservadores tienen, como siempre digo, una línea recta en la mirada histórica. Nosotros miramos hacia atrás y no hay nada más que agujeros históricos. No pensamos en la República, no pensamos... Franco decía, no hay nada que aprender en el siglo XIX. Lo mejor que podemos hacer es borrar de la historia el siglo XIX español. Le sobraba a Franco el siglo XIX. ¿Por qué? Porque el siglo XIX era un levantar constante de la gente contra la monarquía, contra los conservadores, y les sobraba el siglo XIX. Es que este pueblo se levantó y tumbó a los Borbones ya una vez. Y de repente dicen, no, eso olvidémonos, no queremos saber nada. En cambio, el pensamiento conservador tiene una línea recta que va de Dolor, ¿cómo se llama ese? De Villaco y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Una línea recta así, rectita, ¿no? Claro, y por eso viene el rey a explicarnos a nosotros la Constitución de Cádiz. El rey, por supuesto, sin hablar de Fernando VII, igual que ahora celebran, dice Rajoy, el 10º aniversario de la matanza de Atocha, y resulta que no aparece por ningún lado la mentira de que nos dijeron que había sido ETA. Y miren ustedes los telediarios, de repente desaparece y parece que tenemos que unirnos todos en el dolor y no en ellos mentirosos que nos metieron en la guerra de Irak y que encima después nos mintieron diciendo no, esto no tiene nada que ver con la guerra de Irak, no vaya a ser que pierdan las elecciones. Eso tiene que ver con ETA, ¿no? Y se fue la construcción de la mentira. ¿Y qué ocurre? Que como no tenemos el antifascismo, no tenemos dónde mirar hacia atrás para llenarnos de fuerza. No vamos a ir a ningún lado si no recuperamos también nuestra propia memoria. Entender también los 1000 errores que cometió la República y la violencia que hizo la izquierda también en la Segunda República. No hay problema, pero recuperemos nuestra propia historia. Porque si no, lo que tenemos es un país al que le siguen oliendo los pies al franquismo, que es lo que nos pasa a nosotros. Somos un país que sigue siendo muy individualista, y como somos muy individualistas, somos muy clientelares. Y por eso sigue habiendo esta fortaleza de la Diputación de Segovia. Madre mía. Todavía estará el Atilano Soto por ahí, seguro. Bueno, o alguien que lo sustituya. Claro, y decías, joder, macho, esto es... Decía que la momia de Tutankamón ahí. Claro, y estaban ahí bien anclados, estaban ahí absolutamente... Bueno, pues todas esas estructuras clientelares son de un país que ha heredado el franquismo y el individualismo. Somos un país muy gracioso, hacemos chirigotas y hacemos chistes muy corriendo, pero igual que somos muy irreverentes con el poder, somos muy obedientes con el poder. A mí me gustaría que fuéramos menos graciosos y más contundentes. Me toca las narices Évole presentando como una gracia todo el 23F. O sea, que ahora que hemos señalado al rey como responsable del 23F, ahora que sabemos que el rey estuvo implicado en el 23F, viene Jordi Évole, al que respetamos tanto por otras cosas, a decirnos que todo es una graceja. Pues no, coño, no. No, basta de esas bromitas que lo que hacen es rebajar, como hacía el bufón con el príncipe en Shakespeare, rebajar la crítica. Porque esa crítica que te hace un ser deforme y despreciado, lo que hace es desactivar el carácter subversivo de la crítica. Y eso es lo que están haciendo con la jodida gracia todo el día de las informaciones, de las noticias, que parece que solamente podemos entrar a la política desde el lado divertido. No, igual vamos a ser menos graciosos y vamos a ser más contundentes. Claro, también para eso tenemos que quitarnos la otra gran herencia del franquismo, que es el miedo. Que nos metieron el miedo en los tuétanos. Tenemos a 120.000 todavía. Somos el país con más fosas comunes del mundo después de Camboya. El país con más desaparecidos del mundo después de Camboya. Es que es muy fuerte. Y eso la gente no lo sabe. Dice, no remueves el pasado, no me toca usted las narices. ¿Cómo no voy a remover el pasado si usted tiene a sus muertos enterrados donde usted quiere y yo tengo a los míos enterrados en fosas comunes? Como si fueran animales. No me toque las narices, ¿no? Por tanto, hay un elemento importante, ¿no? Que yo creo que en esa recuperación de la memoria, y lo están haciendo la gente más joven, y eso ocurrió lo mismo en Alemania, fue la gente más joven la que empezó a cuestionarse aquel libro, Los verdugos voluntarios de Hitler, donde demostraba Goldhagen que era mentira que la culpa del nazismo la tuvieran 4 loquitos. No fue el pueblo, era el panadero, el zapatero el que ejecutaba a los judíos. Y siempre habían construido la mentira de que ellos no tenían que ver con eso. Y de repente va el Goldhagen y dice, sí, los batallones más sangrientos eran de trabajadores normales y corrientes, podridos del discurso del antisemitismo. Y al mismo tiempo la gente más joven fue la que reclamó, yo quiero saber la historia de mi país. Y de repente por eso yo el libro lo titulé La transición contada a nuestros padres, ¿no? Porque ahí es por donde creo que tenemos que construir el pasado. Una identidad desde la izquierda, yo ahora no me preocuparía mucho por eso. Porque ahí vamos a dedicar más tiempo a explicar qué es la izquierda
que a juntarnos en la pelea. Si de repente montamos una pelea en Gamonal, yo no quiero pedirle a nadie su carné ni que se etiquete ideológicamente. En el 15M lo hicimos, no. En el 15M cabía todo aquel que quisiera venir a cambiar las cosas. Y gracias a que no pedíamos etiquetas ni pedigrí, una cosa que siempre hace la izquierda, pudimos ser tantos. Aquí siempre, ¿por qué existe el Frente Judaico de Liberación, el Frente de Liberación Judaica, el Frente por una Judea libre y libre por una Judea popular? Porque de repente cada uno construye su pureza y necesita abominar del otro para tener su propia, para ser cabecita de ratón. Entonces es una pelea tradicional de la izquierda tener esa cabecita de ratón, ¿no? Y como en la película esa de los Monty Python, dice, pues me encanta ser de la Judea libre y popular. Dice, no, somos Frente Judaico de Liberación. ¿Quiénes son nosotros? Y señalan que hay uno ahí, mirando así, torvamente. Es decir, existe solamente para odiar a aquel que se parece. Por tanto, así como yo sé que cuando alguien insiste en que no es ni de derechas ni de izquierdas, es porque casi siempre es bastante conservador, casi siempre, al mismo tiempo somos conscientes de que son categorías que quien las quiere usar para definirse, adelante, forma parte de la biografía de la gente. Estaría bueno que alguien que ha luchado contra el franquismo desde posiciones tradicionales ancladas a la izquierda le digas, pues tienes que borrar para tu memoria. No, pero lo que sí que quiero hacer ver es que para el grueso de la gente, derechas es el PP y izquierdas es el PSOE. Y que para reconstruir todo eso necesitamos tiempo. Y que si ahora mismo hacemos hincapié en las etiquetas, vamos a ser muchos menos. Y por tanto, creo que es una pelea que no es muy urgente. Igual que, por ejemplo, con la República. ¿Qué pasa? ¿Que Julián Guita no es republicano? Pero en cambio, cuando Julián Guita pone en marcha el Frente Cívico, dice, si la República ahora mismo pues, nos diferencia, vamos a encontrar su momento. En Venezuela, Chávez empieza a hablar del socialismo en 2005. Y gana las elecciones en el 98. Es decir, que tú no puedes ir tampoco por delante. Cuando uno va un paso por delante del pueblo, está alumbrando. Pero si uno va 100 pasos por delante de su pueblo, es que se ha perdido, ¿no? Está ahí como, ¿dónde estoy, no? Por eso me gusta tanto el chiste del roto, de ese tipo con ojos como plato, diciendo, soy orientador social. ¿Alguien me puede decir dónde estoy? Crisis ecológica. Yo no creo que cuanto peor mejor. No creo. La experiencia histórica, miren, hay muchos problemas que no los solventamos teóricamente, que los tenemos que solventar con la experiencia práctica. No es verdad que cuanto peor mejor. Históricamente, cuando empeoró la situación en los años 30, empeoró todo. Yo la lucha que tengo como ciudadano es que no quiero esperar a que las cosas se deterioren más, a ver si viene más luz. ¿Por qué? Porque cuando de repente la cosa se deteriore más, saben que va a haber más miedo. Y el miedo es el caldo de cultivo del autoritarismo. Cuando haya mucho más miedo en nuestra sociedad, van a venir los salvadores de la patria a decirte, tu miedo es por culpa de los inmigrantes, el miedo es por culpa de los sindicatos, tu miedo es por culpa de los izquierdistas, tu miedo es por culpa de los antiespañoles. Y la gente necesita esas explicaciones sencillas. Ese es el éxito de la COPE o el éxito del Inmundo, ¿no? El éxito de esos periódicos, de esos medios de comunicación intoxicadores que lo que hacían era alimentar, ya digo, explicaciones sencillitas para gente golpeada. Yo creo que dije la otra vez que quiero instaurar un nuevo delito, que sea el delito de corrupción de mayores, ¿no? Claro, porque de repente a la gente que necesita algún tipo de certeza en un mundo donde los marcadores de certeza se han perdido, dicen, tú eres de aquí, tú tranquilo que tú eres de aquí, tú eres español, primero nosotros y tal. Y los empiezas a intoxicar con esos discursos sencillos, pero sí que es cierto que para reflexionar la crisis ecológica crea un nuevo sujeto revolucionario, que es el golpeado por la crisis ecológica, y somos todos. El sujeto tradicional de la izquierda era la clase obrera. Hoy, ¿quién es clase obrera? Si es que es muy complicadito. ¿Alguien que no tiene trabajo es clase obrera? Dice, pues sí, pero es que no tiene trabajo. Es decir, que más que proletariado ahora hay pobretariado o precariado. El precariado hicimos un debate en La Tuerca donde estaban los sindicatos y precarios. Coño, casi se matan. Claro, porque los sindicatos tradicionales no entendían a los precarios. Y los precarios veían a los sindicatos como la aristocracia obrera. Y entonces ahí faltaba diálogo. Y aquello era terrible porque los dos tenían razón y ninguno tenía razón. En cambio, ¿qué ocurre? Que si hay un deterioro medioambiental, todos lo sufrimos. Todos nos vamos a quemar con el sol, todos vamos a tener problemas. Es que el escenario es un escenario de Mad Max. La frase de Jameson, una de las características de nuestro mundo actual es que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo.
Y es verdad, uno se imagina ese mundo de devastación, de lucha de todos contra todos, de zombies. ¿Por qué nos gustan las películas de zombies? Porque somos zombies. Claro, no se engañen. ¿Por qué nos gusta El silencio de los corderos? Porque somos caníbales. Es decir, nos gustan las películas que son como nosotros. Ahí no tenemos que engañarnos, ¿no? Y por tanto, sí que es cierto que la crisis ecológica nos va a obligar a reflexionar muchas cosas. Igual antes el propio sistema capitalista nos da clave. ¿Saben por qué? Porque todas las empresas de seguros ya no pueden cubrir los problemas medioambientales. Es que ya no puedes. Te viene un tsunami y ¿qué llamas? ¿Al seguro? ¿A que te pinte el techo? Es que... Y por tanto, la devastación también del riesgo ecológico, pues igual nos está dando avisos, ¿no? Nos está dando avisos. Aunque ya conocen ustedes la historia aquel, ¿no? El tipo ese que hay también una inundación terrible, hay un tipo colgado en un poste y ya está subiendo el agua, y ya no tiene fuerzas, y de repente aparece un tipo montado en un árbol y dice, móntate, y dice, no, yo soy muy creyente, creo en Dios, y Dios me va a mandar a mí algo bien para salvarme. Pasan 2 horas, y sigue rezando, y aparece ahí una barquichuela con mucha gente, y dice, móntate, nada y ven. Y dice, no, Dios me va a mandar algo para salvarme, ¿no? Y pasan allá 6 horas, ¿no? Y pasa un animal cerca para montarse en él, y no, Dios me va a mandar algo, y al final se ahoga. El tipo llega al cielo y dice, Dios, con todo lo que he creído y con lo bien que me he portado, y no me has ayudado. Y dice, no te he ayudado, si te he mandado un perro, te he mandado un trozo de rama y te he mandado una piragua, ¿no? Cabrón que no lo has visto, ¿no? Bueno, pues esto ocurre algo similar, ¿no? Yo creo que vamos a recibir mensajes que nos van a intentar, tenemos que intentar convertirlo en certeza. Hay una parte del libro que tiene que ver con una cosa que se llama el descuento hiperbólico. Es una idea muy bonita. Si a ustedes les doy a ofrecer entre darles ahora 50 euros o dárselos mañana, pues en buena lógica dirán, prefiero 100 euros mañana, no, perdón, si prefieren 50 euros hoy o 100 euros mañana. Pues ustedes dirán, pues prefiero 100 euros mañana, ¿no? Siempre y cuando confíen en que, ¿no? ¿Por qué vas a querer 50 hoy si mañana me lo vas a duplicar? Pero si les ofrezco 50 hoy o 100 el año que viene, van a preferir ustedes 50 hoy, ¿no? Es decir, ustedes descuentan hiperbólicamente el beneficio porque dentro de un año no lo ven, ¿no? Bueno, pues eso, que es una cosa que estudiamos en la ciencia social, tiene que ver con el medio ambiente. Lo descontamos hiperbólicamente, es decir, sabemos que hay que hacer algo, pero preferimos que lo hagan los demás, y como está más allá no terminamos de verlo, no terminamos de... Fíjese que si tuviéramos que hacernos cargo de nuestra propia basura todos los días, igual cambiamos al respecto. Es decir, porque si estamos desconectados y no lo vemos, por tanto, lo ecológico yo creo que va a ser un elemento para construir un nuevo sujeto, pero tenemos que verlo, ¿no? Y para verlo, una de dos, o la catástrofe o la conciencia. Y yo creo que lo de la conciencia es donde tenemos que trabajar. Cuidado, ¿eh? En el País Vasco, la gente de Bildu ha tenido profundos problemas por decirle a la gente, tenéis que haceros cargo de vuestra propia mierda. Y no vais a poder seguir produciendo basura, sino que vais a tenerla en casa 2 días, y vamos a recoger un día la orgánica, otro día los plásticos, otro día... Y la gente casi se le amotina, ¿no? Porque la gente no quiere, se ha acostumbrado a pensar que la basura no es nuestra, ¿no? Otra vez esos descuentos hiperbólicos. Ser de izquierdas es ser decente. Ser de izquierdas es ser decente. Igual que ser de derechas es ser egoísta. Yo creo que una persona de izquierdas, en lo que yo entiendo por izquierdas, es una persona que no quiere para los demás lo que no quiere para sí mismo. Es una cosa sencilla. Yo intento construir una idea de la izquierda en el libro sobre algo que les puede parecer ñoño, pero que es una construcción que he aprendido de un continente donde no les da tanto miedo como a nosotros hablar de los afectos, ¿no? Que es América Latina. Y es que yo creo que el socialismo es amor, ¿no? Común viene de comunis. Lo contrario de comunis es inmunis. De ahí viene inmunidad. Inmunidad es lo que no te afecta y comunidad es lo que te afecta, ¿no? Que la idea del comunismo no es la Unión Soviética, no es Stalin, no es eso, ¿no? Recuerden ustedes que tenemos que saber estas cosas, ¿no? Los 2 soldados peleando en la Segunda Guerra Mundial, un soldado soviético y un soldado polaco, cae una bomba, sale un tesoro,
los reúnen y el soviético le dice al polaco, y ahora vamos a repartirlo como buenos camaradas. Le dice el polaco, ¿y no podemos repartirlo a partes iguales? Es decir, que los conceptos han gastado, es que ya no valen, ¿no? Y por tanto, ser de izquierdas, ¿qué es? Soy de un sindicato y por tanto soy de izquierdas. Soy de tal partido y soy de izquierdas. Canto en la internacional y soy de izquierdas. Me declaro de no sé qué y soy de izquierdas. Es que eso, si eres decente, eres de izquierdas. Porque no quieres para los demás lo que no quieres para ti. Y eso es un concepto que creo que es mucho más amplio, que es mucho más grande, ¿no? Creo que me vale más que lo otro. Pero ya digo, es una discusión que le he dedicado muchas. Hay un capítulo que está dividido en 3 partes. Uno se llama Retrato de derecha con perrito, ¿no? Pues, para tocar las narices, que es intentó retratar qué es la derecha. Luego hay otro, ¿no? No sé cómo le llamo, pero qué es de izquierda, y tú me lo preguntas, ¿no? Jugando con lo de Becker. Y el tercero es el del centro. Son muchas páginas. Le invito de verdad a echar una ojeada y a seguir discutiendo porque la discusión es larga. ¿Cómo se consiguen cambiar las cosas? ¿Qué identidad? ¿Qué hacer? Yo creo que tenemos que terminar las delegaciones. Miren, tenemos que construir 2 vectores. Un vector está construido, es el Estado social y democrático de derecho, que es una fórmula que hemos construido durante los últimos 200 años y que hemos construido también nosotros. Hay gente que cree que el Estado social y democrático de derecho lo ha hecho el capital o lo ha hecho la burguesía. No. Es decir, es una construcción con mucha tensión. Si uno mira de dónde nace el Estado social y democrático de derecho, tiene que contabilizar la Revolución Francesa, la Revolución de 1830, del 48, la Comuna de París del 71, todo nuestro siglo XIX, nuestro invento del liberalismo. Está la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, está la Unión Soviética. Es decir, toda esa pelea, ¿no?, es la que va a construir la fórmula de Estado social y democrático de derecho. ¿Qué ocurre? ¿Que con eso basta? No. Es una cosa que hemos aprendido. Tenemos que construir otro vector. ¿Saben por qué? Porque decía Rousseau en el contrato social que tú representas lo que no está. Yo te represento a ti si tú no estás, pero si tú estás, te representas tú a ti mismo. Y decía Rousseau en el contrato social que si representas al pueblo, el pueblo no está. Como bien supo Marx, el Estado, por definición, es representativo. Siempre, por definición, unos pocos nos van a representar a todos. Y eso tiene 1000 problemas. Por eso necesitamos, al lado de la construcción de la pata de Estado social y democrático de derecho, el mejor que imaginemos, el mejor Estado social, con capacidad recaudatoria, redistribuidora, el mejor Estado democrático, con referéndums revocatorios, con referéndums vinculantes, con democracia interna en los partidos, con delegación de tareas, otras formas, y un Estado de Derecho decente, con jueces independientes, con jueces que no sean corporativos. Pero al mismo tiempo hay que construir un vector experimental. Y esto es súper importante. Y esto tiene que ver con Podemos. El vector experimental es el que tiene la obligación de desbordar la fórmula Estado. Es el que tiene la obligación de desbordar el sistema capitalista. Pero ¿desbordar qué es? ¿Decretar que ya no funciona? No. Tienes que ir poniendo cosas al lado que funcionen mejor. El vector experimental es el que tiene que apoyar la economía social, el que tiene que fomentar las cooperativas, el que, por ejemplo, entienda que cuando la información se convierte en una mercancía en nombre de las empresas es una basura. Lo vemos en las televisiones privadas. Pero cuando la información se convierte en una mercancía en manos de los partidos, no es menos basura. Ahí está Telemadrid, o el Canal No, en su día, etc. Por tanto, fíjense ustedes, necesitamos, por ejemplo, formas de control de los medios de comunicación que sean públicas pero no estatales. Eso nos lo tenemos que inventar, es ese vector experimental. Podemos inventarnos fórmulas de propiedad. ¿Por qué la fórmula de propiedad solamente puede ser privada o estatal? ¿Por qué no puede haber formas públicas de propiedad que se inventen otras cosas? Que haya otro tipo de responsabilidades. Bueno, pues todos esos elementos son muy importantes. Y cuidado, no cometamos el error del año 79. En el año 79 ganaron las elecciones municipales el Partido Socialista y el Partido Comunista. ¿Y qué ocurre? Que ganaron más poder que cuadros. ¿Y qué hicieron? Sacar los cuadros de los movimientos sociales para ocupar los puestos institucionales. Y nos dejaron desarmados. No levantamos cabeza. Hasta el año 86, que se reconstruyó un poquito, ¿no? Con el referéndum de la OTAN y el no a la OTAN se reconstruyó un poquito, pero nos quedamos
No cometamos el mismo error. Hace falta una pata experimental que tiene que estar donde se experimenta, y eso no es en el Estado. Pero cuidado, no hay, esto lo ha perdido en América Latina, no hay una pata, no hay